En el curso de Introducción a la Química, tema uniones químicas, momento dipolar, geometría molecular, fuerzas intermoleculares, vamos a resolver los problemas 11, 12, 17, 18 y 19. Para ello debemos recordar cuáles son las fuerzas intermoleculares que pueden actuar. Tenemos, por un lado, fuerzas de dispersión. Unas de las fuerzas de dispersión son las fuerzas de London, entre moléculas no polares. En este caso, en las fuerzas de London, las moléculas no polares forman dipolos instantáneos en los cuales se genera una densidad de carga positiva en un extremo y una densidad de carga negativa en el otro y se unen de esa manera a otra molécula no polar. Luego tenemos, dentro de las fuerzas de dispersión, fuerzas dipolo-dipolo inducido, que son entre una molécula polar y una molécula no polar, en donde la molécula polar genera en la molécula no polar un dipolo inducido y de esa manera generan esta fuerza de dispersión. Otra de las fuerzas que tenemos es las fuerzas dipolo-dipolo entre moléculas polares. Una fuerza que tenemos para casos especiales en los cuales el hidrógeno está unido a flúor, a nitrógeno o a oxígeno, se llama puente de hidrógeno. Solamente para ese tres tipos de átomos, flúor, nitrógeno y oxígeno con hidrógeno. Y otra de las fuerzas intermoleculares que tenemos es la fuerza ion-dipolo, entre una molécula polar y un ion. En el ejercicio 11 dice qué tipo de fuerzas intermoleculares existe entre las moléculas de cada uno de los siguientes compuestos. Para cada compuesto realice la estructura de Lewis. Es importante que realicemos la estructura de Lewis, con la cual vamos a determinar qué tipo de geometría tiene y así nos va a ayudar a poder determinar qué fuerzas va a tener. Si es una molécula no polar, va a tener fuerzas de dispersión. Si es una molécula polar, dipolo-dipolo, que lo vamos a designar con las letras de D, o si no, si tiene flúor, nitrógeno y oxígeno unido a hidrógeno, va a tener fuerzas puentes de hidrógeno. Entonces vamos a ver el caso del etano. El etano tiene todas uniones simples, no hay pares de electrones libres, con lo cual es una molécula no polar, por lo que va a tener fuerzas de dispersión. Para el caso del cloruro de metilo, vamos a tener un cloro y 3 hidrógenos unidos al carbono. Por lo tanto, eso va a generar que haya una mayor atracción de electrones del cloro respecto de los hidrógenos. Si nosotros hacemos la diferencia de electronegatividades entre los enlaces carbono-cloro y enlace carbono-hidrógeno, vamos a ver que se va a producir una densidad de carga negativa cerca del cloro y una densidad de carga positiva cerca de los hidrógenos, por lo que se genera una unión polar. Y la molécula va a ser polar, pero va a tener fuerzas dipolo-dipolo, pero también va a tener fuerzas de dispersión. Recordemos que siempre todas las moléculas van a tener fuerzas de dispersión. Luego van a poder tener también fuerzas dipolo-dipolo, y si tenemos flúor, nitrógeno, oxígeno unido a hidrógeno, también puede llegar a tener puente de hidrógeno, pero fuerzas de dispersión van a tener todas. Para el caso del tricloruro de fósforo, vemos que tiene un par de electrones libres. Si vemos la geometría molecular, que es una AB3E, vamos a ver que nos va a quedar una densidad de carga negativa en el par de electrones libres y por lo tanto una densidad de carga positiva en los flúor. Por lo tanto, la molécula es polar y tiene fuerzas de dispersión y fuerzas dipolo-dipolo. Cloruro de potasio es una unión iónica, por lo que va a tener
fuerzas electrostáticas. Como sabíamos que era una iónica, recordemos que era cuando sacábamos la diferencia de electronegatividades y nos daba mayor o igual a 2,2. El disulfuro de carbono es una molécula lineal en la cual los azufres, el carbono está unido a dos azufres. Como los dos atraen de la misma manera de un lado y del otro, vamos a tener que la molécula es no polar y tiene fuerzas de dispersión solamente. En el caso del agua, el agua va a tener una geometría angular, entonces va a tener dos pares de electrones libres y va a haber una densidad de carga negativa, en donde están los electrones, y una densidad de carga positiva, donde están los hidrógenos. Por lo tanto, va a ser una molécula polar que va a tener fuerzas de dispersión, va a tener fuerzas dipolo-dipolo, pero por tener oxígeno e hidrógeno unido a hidrógeno, va a tener también unión puente de hidrógeno. Por lo tanto, esa es una de las moléculas que tiene mayores fuerzas de atracción entre las moléculas. En el ejercicio 12 dice qué tipos de fuerzas intermoleculares es preponderante en cada uno de los siguientes compuestos. Ahora les especifica la preponderante. Entonces, si nosotros, como en el caso del agua, del ejercicio anterior, tenemos fuerza de dispersión, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno, solamente vamos a decir que tiene fuerzas de dispersión, fuerzas puente de hidrógeno. Entonces, para el ácido bromídico escribimos la geometría, la estructura de Lewis, nos da que es una molécula lineal que tiene una atracción de electrones en el bromo, que es más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto va a generar una densidad de carga negativa en el bromo, densidad de carga positiva en el hidrógeno, va a ser una molécula polar. En el caso del ácido sulfídrico, una molécula angular con una densidad de carga negativa por tener dos pares de electrones libres, densidad de carga negativa en los electrones, densidad de carga positiva en el hidrógeno, es una molécula polar. Entonces, tanto el A como el B son moléculas polares que tienen fuerzas de dispersión. Ninguna de las dos tiene unión con fósforo, nitrógeno u oxígeno al hidrógeno. Por lo tanto, solamente tienen fuerzas dipolo-dipolo. El caso del cloruro de sodio es un ion, el ion sodio y anión cloruro, por lo tanto, son fuerzas electrostáticas por ser un compuesto iónico. En el caso del yodo, es una molécula no polar. Y entonces tiene solamente fuerzas. En el ejercicio 12 continuamos con el ejercicio 12, el amoníaco. Escribimos la estructura de Lewis, la geometría molecular y vemos que tiene densidad de carga negativa porque tiene un par de electrones libres y genera una molécula polar que tiene nitrógeno unido a hidrógeno, o sea que la fuerza intermolecular preponderante va a ser puente de hidrógeno. Fluoruro de litio es un compuesto iónico, entonces va a tener fuerzas electrostáticas. El cloro es un compuesto no polar, va a tener fuerzas de dispersión. Y el benceno también, molécula no polar, tiene fuerzas de dispersión. En el ejercicio 17 les pregunta qué especie de cada uno de los siguientes pares de sustancias se esperaría que tuviera el punto de ebullición más alto y expliquen su elección. Nuevamente vamos a tener que ver cómo es la geometría molecular, la estructura de Lewis y la geometría molecular de los compuestos para saber qué fuerzas intermoleculares tienen y compararlas. En el caso del neón y el xenón, son átomos de gases nobles. Como no hay ningún tipo de fuerzas que nosotros conozcamos, solamente nos vamos a guiar porque cuál tiene mayor masa molecular. Entonces, el que tenga mayor masa molecular va a tener mayor punto de ebullición y por lo tanto el xenón es el que tendrá mayor temperatura de ebullición por encontrarse en un
periodo mayor el xenón que el neón. En el caso del oxígeno y el cloro, escribimos las estructuras moleculares y la geometría molecular y vemos que el cloro tiene más pares de electrones libres que el oxígeno y también tiene mayor masa molecular. Entonces va a tener mayores fuerzas de dispersión y mayor punto de ebullición. Recordemos entonces que como son moléculas no polares, tienen fuerzas de dispersión solamente ambas. Y para comparar dos fuerzas de dispersión tenemos que ver cuál tiene mayor masa molecular y mayor cantidad de electrones libres, de pares de electrones libres. Esto nos da entonces que el cloro es el que tiene mayor punto de ebullición. En el caso del dióxido de azufre y el dióxido de carbono, escribimos la estructura de Lewis y la geometría molecular. Vemos que para el dióxido de azufre es una molécula polar, es angular y tiene fuerzas de dispersión y fuerzas dipolo-dipolo, porque genera una densidad de carga negativa en el par de electrones libres del azufre. Y en el caso del dióxido de carbono es una molécula lineal, es no polar y solamente va a tener fuerzas de dispersión. Por lo tanto, el dióxido de azufre es el que tiene mayores fuerzas intermoleculares y por lo tanto mayor punto de ebullición. Para el fluoruro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno, el fluoruro de hidrógeno tiene una densidad de carga negativa porque en el flúor, que es más atractor de electrones, una densidad de carga positiva en el hidrógeno y además tiene flúor unido a hidrógeno. Por lo tanto, va a tener puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión. Y en el caso del yoduro de hidrógeno, ya no va a tener puente de hidrógeno, solo va a tener dispersión y dipolo-dipolo. En este caso, el ácido fluorhídrico, por tener puente de hidrógeno, que es el más fuerte de las fuerzas intermoleculares, va a ser el que va a tener mayor punto de ebullición. Para el caso del dióxido de carbono y el disulfuro de carbono, vamos a ver que las geometrías moleculares son muy similares, son ambas lineales, no hay pares de electrones libres y son ambas no polares. Tienen solamente fuerzas de dispersión. Pero lo que sí vamos a ver que como el azufre, el sulfuro de carbono, tiene más cantidad de electrones totales. Totales es no solamente los pares de electrones libres, no solamente los electrones de valencia, sino todos los electrones que tiene los átomos de carbono y de azufre. Entonces, como el sulfuro de carbono tiene más electrones totales y mayor masa molar, entonces va a ser el que tenga mayor fuerzas de dispersión y mayor punto de ebullición. En el caso del metano y del cloro, ambas son no polares, ambas tienen fuerzas de dispersión y vamos a guiarnos también por la cantidad de electrones totales y la masa molar mayor, que en este caso el cloro, sacamos la masa molar del cloro y la masa molar del metano, vamos a ver de que el cloro tiene mayor masa molar y mayor cantidad de electrones totales. Por lo tanto, al tener más fuerzas de dispersión, va a tener mayor punto de ebullición. Caso de fluoruro y litio, tienen fuerzas electrostáticas por ser un compuesto iónico y el flúor es una molécula no polar, solamente fuerzas de dispersión. Las fuerzas electrostáticas son las fuerzas más grandes de todas. Si vamos a comparar entre las fuerzas de las moléculas y las fuerzas de los iones, las fuerzas de los iones son mucho mayores entre sí. Por lo tanto, va a tener el fluoruro de litio mayores fuerzas electrostáticas y mayor punto de ebullición. Para amoníaco y fosfina, el amoníaco tiene puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y dispersión como fuerzas, y la fosfina solamente dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión. Ambas moléculas son polares. Y el amoníaco, por tener puente de hidrógeno, es el que va a tener mayor ebullición.
En el ejercicio 18 les pide que expliquen en función de las fuerzas intermoleculares por qué. En el inciso A, porque el amoníaco tiene un punto de ebullición más alto que el metano. Escribimos las estructuras de Lewis y la geometría molecular del amoníaco. Vemos que es una molécula polar y además tiene unión nitrógeno-hidrógeno, o sea, tiene puente de hidrógeno. Y en el caso del metano, es una molécula no polar. Por lo tanto, el amoníaco, por tener mayores fuerzas intermoleculares, tiene mayor punto de ebullición. Para el cloruro de potasio, dice que tiene un punto de ebullición mayor que el del yodo. Si nosotros acá vemos las estructuras de Lewis del cloruro de potasio, vemos que es un compuesto iónico, tiene fuerzas electrostáticas. Y al ser el yodo una molécula no polar con fuerzas de dispersión, gana las fuerzas electrostáticas. Por lo tanto, va a tener un mayor punto de fusión. Tanto el punto de fusión como el punto de ebullición va a ser mayor para el que tenga mayores fuerzas intermoleculares o, en el caso de compuestos iónicos, fuerzas electrostáticas. Y en el ejercicio 19 les pide que cuál de los siguientes compuestos iónicos cree que será más soluble en agua y por qué. Entonces, todos estos compuestos iónicos que vamos a ver van a tener fuerzas electrostáticas. En el fluoruro de calcio tenemos 2 fluoro y un calcio. En el sulfato de amonio tenemos 2 aluminios y 3 sulfatos. Y en el fluoruro de cesio tenemos un fluoruro y un cesio. Entonces, en los 3 compuestos iónicos, las fuerzas intermoleculares entre el ion y el agua son ion dipolo. A mayor número de cargas, mayores fuerzas de atracción entre anión y catión, va a ser más difícil de disolver el agua. Entonces, el fluoruro de cesio es el más soluble, porque tiene menos atracción entre ion y catión por tener menos número de cargas. Muchas gracias por su atención.